Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá, por haber almorzado rapidito para estar acá. Confieso que me siento súper intimidada por ese letrero. Estoy preparada más para un espacio íntimo con ustedes, más de reflexión, más de conversación que para una TED Talk. De hecho, así que buena parte del trabajo va a estar en ustedes en esta charla. Para mí el espíritu es de checking in. Es así como a veces empezamos reuniones haciendo check-in, ¿cómo están? Nos parecía oportuno con el equipo hacer un check-in de nosotros. ¿Cómo estamos entrando a la revisión de medio año? Tanto nosotros a nivel individual como desde cada uno de nuestros roles en recursos humanos, que ayudamos a que este proceso se haga realidad en la compañía. Entonces pensaba, hoy 10 de julio, estamos exactamente al 52.17% del año. Un poquito más de la mitad porque movimos esta reunión. Iba a ser al 50% exacto. Y muchas veces, o sea, como que en el imaginario siempre hablamos de las resoluciones de año nuevo, ¿no? En enero, a fin de año, todo el mundo tiene sus propósitos de año nuevo, el próximo año voy a hacer. No sé si alguno de ustedes tiene también el ritual de hacer su propia revisión de medio año, de estoy al 50% del año, cómo llegué aquí, cómo estoy. Si nos preguntamos cuál es el balance del primer semestre, qué he logrado en estos 6 meses versus las metas que me puse. ¿Alguno de ustedes hace eso? Ya sea estructurado o simplemente pensar, ya se pasó el primer semestre, ya casi estamos a fin de año. ¿Hacen un balance? ¿Lo piensan? ¿Alguno? Sí, más sí que no. ¿Alguien lo hace así, estructurado, en papel, o son reflexiones que se les vienen de cuando en cuando? Es buenísimo. ¿Y alguien más lo hace así, más estructurado? ¿Y los demás cómo lo hacen? Son estas conversaciones que a veces están en el carro pensando y dicen, ya estamos julio, con la almohada. ¿Y cómo son estas conversaciones con ustedes? ¿Son duros con ustedes? Dicen, pucha, no he hecho nada. O no estoy donde quería. ¿Se cuentan historias a ustedes mismos? No, es que no lo he hecho porque en verdad surgió otra cosa. ¿Se reconocen a ustedes mismos? ¿Son compasivos con ustedes mismos? ¿Son comprensivos con ustedes mismos? ¿Cómo abordan esos espacios? Y si no los tienen tan estructurado como en algunos casos, sí recomiendo que lo hagan. Sí vale la pena. Somos personas y profesionales al mismo tiempo y es indivisible. No hay realmente una división. No somos dos personas, somos uno solo. Entonces, si vamos a entrar a un proceso de revisión de medio año formal del que no nos podemos escapar, porque ya viene, ya estamos en él, en verdad, tenemos nuestro toolkit, es bueno que tengamos la reflexión también a nivel personal, no solo a nivel profesional. El objetivo de este espacio es pensar, no es hacer la reflexión ahorita, pero sí es pensar cómo abordo yo este momento, estos momentos donde contrasto las metas que yo me pongo, si es que me las pongo formales o informales, si son de largo aliento, ¿no? Con mi progreso. Y para eso vamos a hablar de dos escuelas de pensamiento, digamos, que hay en la literatura de psicología organizacional y de desarrollo. Para poder tener esta reflexión. ¿Cómo estamos llegando? ¿Cuál es el mindset con el que yo abordo estos temas? Entonces, vamos a hablar de dos tipos de mentalidad. Ustedes saben que a veces ayudan estas simplificaciones, ¿no? Seguro hay varias mentalidades, pero ahorita vamos a hablar de si pensamos en cómo cada uno de nosotros aborda el desarrollo, el crecimiento. La literatura nos trae dos. Nos dicen que hay mentalidad de viaje y mentalidad de destino, ¿no? En inglés, journey mindset, destination mindset.
La mentalidad de viaje te dice que la felicidad, y lo he puesto en cursivas porque podríamos discutir qué es felicidad, entonces para algunos va a ser felicidad, para otros el éxito, la satisfacción personal, está en disfrutar el viaje y celebrar el progreso a lo largo del camino. Y hay otra mentalidad que es la mentalidad de destino, que dice, no, la felicidad está en llegar. ¿Cuál es mejor? Ambas, depende. ¿Alguien piensa que la de viaje es mejor? ¿Ah, más sana? ¿Alguien piensa que la de destino es mejor? Diferentes situaciones. Es correcto. Vamos a hablar de los pros y los cons de cada una, porque sabemos que siempre en cada una de estas divisiones, segmentaciones, simplificaciones, hay pros y cons. ¿Cuáles creen ustedes que es el pro de abordar los temas, de abordar nuestro crecimiento con una mentalidad de viaje? ¿Cuál aprendes? La pasas bien, te automotivas, tienes minitos, importante. ¿Y eso por qué es bueno, Fla? Buenísimo. Gracias, pueden haber contras de esta mentalidad de viaje. Perder el foco, correcto. Un viaje sin rumbo, correcto. ¿Y la mentalidad de destino tendrá algún pro? Foco, frustración como contra. Si no llegas a la meta te frustras. Correcto. Efectivamente, ¿no? Tienen pros y cons y hay que entender también qué nos motiva. Y acá hay distintas, como ustedes bien han dicho, depende de la meta. Pero lo que dice la literatura y los pros y cons no los voy a repetir porque son exactamente los que ustedes han dicho. Em, depende de la meta. Lo que está probado es que si tú tienes una meta de largo aliento y te enfocas solamente en el destino, puede que eso no sea sostenible. Y el ejemplo que más comúnmente se da es, por ejemplo, cuando alguien dice, yo quiero bajar de peso, quiero reducir medidas versus quiero tener un estilo de vida saludable. Entonces, bajar de peso. Cuando baje 5 kilos, esa es mi meta, me concentro en eso y lo que típicamente pasa es que llegaste a eso y después te olvidas. ¿No? Te olvidas, vuelves a subir porque no te enfocaste en mi éxito no es tener el hábito, mi éxito es lograr esos 5 kilos menos o 5 kilos más, lo que sea. Es típicamente cuando tú tienes un objetivo de largo aliento, que es transformador, deberías enfocarlo con la mentalidad de viaje para celebrar los hitos a lo largo del camino, pero no solo los de un objetivo específico, como en mi ejemplo puede ser bajar de peso, sino cuánto realmente estoy cambiando mi estilo de vida. Estoy haciendo deporte más frecuente, estoy comiendo más sano, etc. Entonces, para hábitos que uno quiere incorporar de manera sostenida, es mejor la mentalidad de viaje. Efectivamente, la mentalidad de viaje se desdibuja cuando nos volvemos un viajero sin rumbo. Porque, como hemos dicho varias veces, cuando hemos hablado de objetivos, cuando uno no sabe a dónde quiere ir, ningún camino es bueno. Entonces, tienes que saber a dónde quieres ir, pero no puedes perder perspectiva, enfocarte tanto en el destino que pierdas la perspectiva de los hitos que estás logrando, de celebrar progreso, de ver que estás aprendiendo, el recalculando que decía Fla de, oye, no es por aquí, voy por allá, sigo avanzando. El haberme equivocado ha sido avanzar también. Es muy importante tener esto en cuenta al momento que hablamos de nuestro desarrollo profesional.
¿cómo lo estamos abordando? ¿Como destino o como viaje? Yo lo he comentado con varios, muchas veces en mi oficina recibo personas que me dicen, yo quiero ser director, yo quiero ser VP, yo quiero ser CEO. Y muchas veces cuando pregunto por qué, me quedo preocupada. Porque no hay mucho detrás de ese, porque hay mucho entusiasmo en yo quisiera ser gerente general. ¿Por qué? Porque yo soy una persona a la que le gusta crecer. Ya, pero ¿por qué quieres ser gerente general? Y no hay mucho. Eso es un clásico ejemplo de destino mal usado. ¿No? Yo quiero llegar ahí, pero no sé muy bien por qué. ¿No? Esa meta como meta única, poco vacía, versus yo soy una persona, me estoy dando que me interesa crecer, me interesa ganar más responsabilidad para impactar en las vidas de un grupo de personas más grande. De repente eso se llama ser gerente general, de repente de Alicor, de repente es otra cosa. Entonces vas recalculando, pero tienes igual un norte claro. Yo quiero estar en una posición que me permita, no sé, ayudar a más gente. Como ustedes bien dijeron, la respuesta está en el balance. Un abordaje balanceado de ambas perspectivas reconoce la importancia de las metas claras, pero también la importancia de celebrar los hitos de progreso de manera de lograr un crecimiento con aprendizajes y hábitos sostenibles. Eso maximiza nuestro potencial de crecimiento. Y acá quiero hablar un poco de los paradigmas que tenemos atado a el último punto que les estaba diciendo. ¿Cómo vemos nosotros nuestras carreras? Y estando en recursos humanos, ¿cómo vemos nosotros qué significa crecimiento profesional? El paradigma antiguo era, siempre se hablaba de la escalera corporativa. Es así. Ese paradigma ya no es vigente. Y generaba mucha frustración. Y si lo seguimos teniendo en la cabeza, nos va a generar mucha frustración. Y ustedes en recursos humanos lo deben haber visto y vivido. Cuando alguien dice, es que yo quiero ese puesto y mi felicidad está en ese puesto, pasan dos cosas. O una frustración terrible porque no lo logras y no entiendes por qué no está pasando. O el día que lo logras dices, ¿y ahora qué? Y de nuevo te vuelves a estar infeliz. No disfrutas de él. Oye, ya llegué al puesto que yo quería, sino, ya, ahora quiero el siguiente. A veces nosotros mismos lo incentivamos cuando decimos, oye, esta persona le falta hambre, tiene que ser ambiciosa. Pero nos enfocamos más en el destino que en el qué queremos lograr. Y eso está ensuciando las definiciones de nuestros planes de desarrollo. Entonces, tener una meta clara, si hablamos de destino, no necesariamente, es mi perspectiva, lo deberíamos framear como quiero una posición específica, sino qué es lo que quiero lograr de manera sostenible para mí, cómo quiero vivir, qué es importante para mí. Y por eso esto creo que lo puedo hacer desde este rol o de otro. Hoy, y esto no es nuestro, está en la literatura más reciente, el paradigma de crecimiento profesional es este, no este. Es el castillo, no la escalera. Es el que, este es un tal cual te lleva a disfrutar el viaje. Te dice, tú puedes subir de diferentes maneras, por acá, por acá, por acá. Esto está diseñado para bajar, pero tú podrías, ¿no?, reinterpretar, subir, arriesgarte, te vas a caer seguro. Y puedes volver a empezar. Pero mientras lo intentes de caminos más distintos entre sí, más vas a aprender del mundo y de ti mismo. La pregunta es ¿qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué? Y creo que es importante que nosotros desde recursos humanos promovamos una visión más del lado de allá, ¿no? Del castillo, de disfrutemos hoy o redefinamos qué es crecimiento. ¿Qué es crecer? Es aprender permanentemente, es tener la capacidad de reinventarme, es aprender de mí mismo,
¿O es solo lo que dice el título de mi rol? Y acá venía toda esta antesala, en verdad es para tener esta reflexión de, entonces cuando yo hago mi plan de desarrollo en la RDMA y veo mis competencias, ¿en qué estoy pensando? Cuando yo digo, oye, me han dado feedback de que tengo que mejorar en la competencia X, en la competencia valentía gerencial. Mi jefe me ha dicho que tengo 2, tengo que mejorar. Y en el plan de desarrollo ponemos, me quiero sacar 3 o 4. ¿Por qué? Porque no me gusta sacarme 2. No, ¿no es cierto? Éxito no puede ser esa calificación. Éxito es que yo realmente cambie mi comportamiento porque estoy convencido que es lo mejor para mí y para los demás en el rol en el que yo estoy sirviendo. Hay que entender por qué me piden esa competencia y qué voy a ganar yo y qué va a ganar el resto cuando yo la desarrolle a este nivel. Eso también es mentalidad de viaje y no de destino de yo quiero que me pongan 3, el día que me pongan 3 ya está. Que también algunos de ustedes lo deben haber visto, ¿no? Me esfuerzo para pasar el examen, pasar el assessment, sacarme esa nota y después ese comportamiento, eso que aprendí, la nota de clima gerencial, chao. Porque estamos confundiendo el viaje con el destino. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creen hoy que, digamos, estamos promoviendo como organización a través de los procesos que tenemos, de nuestro mismo espíritu de la revisión de medio año, que creo que estamos avanzando en que cada vez más se cumpla y se haga y sea un hito en nuestro año y no sea algo opcional? ¿Creen que estamos promoviendo abordarlo con mentalidad de viaje o tenemos que hacer algo distinto? Cuéntenme sus experiencias. ¿Sienten que estamos abordando los planes de desarrollo como, sí, este es parte de mi viaje de crecimiento para aprender y crecer permanentemente, o de destino mal empleado, como tengo que sacarme esta nota para poder crecer en la compañía? No para que mi jefe me diga, check, ¿cómo lo ven? ¿Dónde estamos? ¿En viaje o en destino? ¿O en los dos? ¿O hay de todo? Yo creo que ahorita depende, ¿no? O sea, por ejemplo, hay situaciones en las que estamos abordando el approach hacia el destino, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros en conversaciones de talento, por ejemplo, hemos tenido una mirada hacia que una persona podría ocupar la posición y probablemente desde el feedback del jefe le quede claro a la persona que tiene que cerrar A, B o C para seguir ese camino de crecimiento, porque se dan las conversaciones a veces mediante el feedback donde, oye, si tú quieres crecer, tienes que hacer esto. Y en algunas otras situaciones, la mirada de viaje, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros creemos que la persona puede pasar por otras posiciones, por ejemplo, a través de movimientos horizontales, y eso ir complementando su mirada integral o el conocimiento de otras posiciones para hacerlo más sólido y cuando hay alguna otra oportunidad esté más preparado para asumirla, ¿no? Buenísimo. Pero incluso, Pati, creo que cuando tienes que cerrar esta brecha, igual cómo lo haces de manera sostenible. No es, o sea, oye, hoy tienes una brecha, no eres cercano con tus reportes. Entonces voy a ver que me vean cercano para pasar. Versus, quiero convertirme en ese líder cercano, hoy, mañana, siempre. O sea, la alimentación saludable, el voy a ir al gimnasio todos los días, no para que me quede ese pantalón que me quiero volver a poner, para ese evento del fin de semana. ¿Qué creen que debemos hacer algo distinto, Rodri? Pues naturalmente como seres humanos y por cómo nos han vendido que es el éxito en general, siempre las primeras conversaciones que uno tiene es, oye, ¿qué quieres hacer? Quiero ascender. Quiero Ajá. hacer lo primero que quiero hacer es porque es la noción del éxito que tenemos en general, ¿no? Y de las conversaciones que he podido tener es mucho de la mentalidad de destino.
en vez de empezar a mirar a los costados. Oye, pero hay otras alternativas de crecimiento también, en las cuales no solamente necesitas crecer de manera ascendente, sino también justamente este viaje que debes disfrutar dentro de tu carrera de recursos humanos, porque no solamente es compensaciones, no solamente es talento, no solamente es, sino que es una carrera en recursos humanos. Entonces, yo de las primeras conversaciones creo que muchas de las personas miran hacia destino y justamente es un poco enfocado a lo que tú decías sobre, oye, ¿cómo decido yo evaluarme, no? Y un poco la reflexión a veces con el equipo era, oye, en la definición de tu valor, o sea, lo que realmente valoras, tú vas a poner parámetros de evaluación de lo que tú valoras. Y de ahí viene la definición de tu éxito o fracaso. O sea, si tú dices que quieres mejorar en A o B y tu parámetro de valor es la nota, ahí te empiezas a frustrar y empiezas a ser injusto contigo mismo incluso, no viendo tus progresos generales de acuerdo a lo que tú valoras, ¿no? Pero muchas veces lo que he visto es que las personas, o sea, de lo que he podido conversar es que tenemos esta mentalidad de destino en donde lo único que enfoco es que yo quiero ser, no sé, VP o quiero ser director, y es lo que he podido percibir en las conversaciones que hemos podido tener, ¿no? Gracias, Rodri. Jime. Ajá. Cada uno decía de viaje, de destino. Y Están las dos seguramente. creo que es mucho de las dos, pero creo que en el sistema, porque finalmente esto es un ente sistémico, hay muchas cosas que sí son de destino, ¿no? Porque tienen un tope, porque tienes que ciertos lugares te abren otras cosas, ¿no? Si yo quiero trabajar mi liderazgo, tengo que esperar a llevar paz y eso se me da con algunas cosas y etcétera, etcétera. Entonces, creo que es difícil pensar en el desarrollo con una sola vía, ¿no? Con una sola mentalidad, porque finalmente sí necesitas como desbloquear ciertas cosas para poder acceder a otras. Entonces, por eso es que lo veo como bien tricky. Correcto. Creo que regresamos aquí. O sea, el desarrollo lo deberíamos abordar con un enfoque balanceado de ambas mentalidades. Pero a veces nos gana, es mi percepción, la de destino y nos olvidamos por qué estamos en este viaje. Y es reframear esos destinos como hitos, pero no como destinos en sí mismo, que esos son la felicidad. O sea, la felicidad, mi felicidad es llegar a ser director. No necesariamente. Mi felicidad es quién quiero ser yo como persona. Como dato hay dos puntos que son importantes, o sea, las cosas siempre están cambiando, o sea, Correcto. siempre cambian permanentemente y el ser humano siempre vive también con una experiencia y satisfacción, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy bueno porque nos permite seguir buscando, resolver cosas, atender cosas y esa experiencia va a ser la que nos debe impulsar a enfrentar a una situación de cambio permanente. O sea, tenemos un reto hoy día y ese reto mañana se triplicó, se hizo más intenso, se hizo más fuerte o es un nuevo reto. Y nosotros siempre vamos a estar con ese hambre de poder alcanzar y lograr los objetivos que nos planteamos, ¿no? Creo que esos dos puntos son muy importantes también para entender que efectivamente no podríamos limitar nuestra experiencia a una situación puntual, ¿no? O sea, Correcto, porque estamos siempre inmersos en una experiencia así. correcto. Gracias. Y no quiero que se me malentienda que estoy diciendo, oye, no deberían querer ser promovidos, ¿no? Eso no es lo que quiero decir. Es que no perdamos perspectiva de por qué queremos las cosas y qué nos van a dar. Y cómo hacemos que los comportamientos que estamos incorporando para crecer y aprender permanentemente sean sostenibles y no solo para pasar un examen o ciertos hitos. Eso es. Y lo otro es preguntarnos por qué queremos eso. Por eso necesitamos esos espacios de reflexión personal. O sea, lo quiero porque eso es lo que se espera de mí. Todos los que estudiamos finanzas tenemos que querer ser CFOs. Eso es lo que mis papás están esperando. O sea, ¿quién lo está esperando? ¿Y por qué? ¿Y cómo voy a llegar a eso? Sí, Fla. Sobre lo que dices de qué es lo que esperan de uno, creo que es un hábito muy social mirar a los costados y en las conversaciones que hemos podido tener se escucha mucho pero el entorno está creciendo, pero mis pares están creciendo, ¿no? Y a veces se pierde de perspectiva el hecho de no tienes que crecer porque el costado creció, sino tienes que pensar qué tienes que hacer tú para seguir creciendo como persona,
¿no? Y tener esa competencia, ese reto tal vez con uno mismo antes que con todo tu sistema, ¿no? Correcto. De acuerdo. Gracias, Fla. Malú. Estaba pensando en lo que decía Jime como del sistema y pensando en nuestros procesos, por ejemplo el CPE, que de alguna manera si quisiéramos como en algún momento un poquito más de balance, podríamos pensar en objetivos de mediano o corto plazo y no solo como anuales, porque de alguna manera reconoce el corto plazo, que es el año, ¿no? De acuerdo. Y de hecho, a propósito de eso, creo que nuestros objetivos anuales son más destino. O sea, tienen un plazo, pero nuestras competencias, y por eso no van al bono, deberían ser más viaje. Por eso el plan de desarrollo es más viaje. Harold. Sí, yo estaba pensando más también en desempeño que en desarrollo probablemente ahorita. Y sí, pues justamente creo que de los últimos años, no sé si todos lo ven igual, pero esta revisión de medio año creo que existe demasiada expectativa en general de la organización por tener esas discusiones. Y creo que es porque, y es una opinión muy personal, ¿no? Creo que, digamos, el señor Alicorp, si tuviésemos que personificarlo, este, tiene una expectativa, digamos, de destino de fin de año que nos moviliza a todos a poder justamente ver cómo llegamos a ese destino y tangencialmente hablamos de ese cómo lo vamos a lograr y ahí están las competencias, está nuestro plan de desarrollo y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo primero que estamos viendo, y me incluyo, no es, o sea, el destino porque existe, digamos, una presión, existe un entendimiento oye, ¿por qué las cosas están así? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Pero muy de corto plazo, ¿no? Entonces creo que es un poco complejo también separar desempeño de la parte del plan de desarrollo, ¿no? Entonces, este, hasta cierto punto sugeriría que sean conversaciones que ni siquiera estén tan cercanas, porque lo del plan de desarrollo tiene que ir muy, por lo que estoy entendiendo y reflexionando sobre la marcha, tiene que ir muy disociado de la parte de desempeño. Bueno, o sea, si te va siempre mal, claramente no, o sea, no, por ahí no va, ¿no? Pero tiene que ir algo disociado, porque si no, o sea, siempre vamos a regresar a lo mismo, y me incluyo, y seguramente con mi equipo, y en el pasado, las cosas que hemos puesto son, sí, pues pensando en cómo logramos el destino, ¿no? Y cómo la gente se prepara para el destino, lo cual no está mal, pero siempre por lo menos he estado pensando en eso, ¿no? Entonces creo que son momentos que probablemente pensando en un roadmap, probablemente tengan que estar un poquito más separados y o hacer que claramente se vean como cosas que no necesariamente van 100% de la mano. O sea, por ahí va mi opinión. Gracias, Harold. A ver, creo que han habido, hoy lo estamos hablando mucho, de hecho la próxima semana lo vamos a hablar con el comité de talento. Hay cosas que hemos estado confundiendo en la compañía. Hemos estado confundiendo la nota de Alicorp, que es el scorecard de Alicorp, que es importante. Pues estamos trabajando todos para que se cumplan los objetivos de Alicorp y esos 5 que están ahí son las prioridades. Hay una nota que se saca Alicorp y esa nota transmite al mercado cómo le está yendo a la compañía, o es el resumen de lo que transmite al mercado, cómo le está yendo a la compañía, a los accionistas, y de ahí se decanta una creación de valor que de ahí nace, o sea, en parte, la filosofía de la compañía es, si se está creando muchísimo, Alicorp comparte el valor, si se está creando muchísimo valor, deberíamos compartir más. Si se está creando menos valor, deberíamos compartir menos, porque hay menos que compartir. Entonces, de ahí, de esa filosofía, nace el bono de corto plazo, ¿no? Alicorp se saca una nota y eso genera una bolsa a repartir, a compartir. ¿Cómo se comparte? Bueno, los que contribuyeron más a esa creación de valor se deberían llevar más que los que menos. Pero aunque yo haya hecho un año espectacular a nivel individual, si a Alicorp le fue mal, voy a recibir menos. Entonces,
está la nota de Alicorp y está la bolsa de bono. Y está mi performance individual. Entonces yo puedo estar este año, para un ejemplo de los que no están acá, yo puedo estar en Vitapro. Este año le está yendo espectacular. El año pasado le fue malísimo. Este año le está yendo espectacular. Si yo trabajo en Vitapro y el negocio le ha ido buenísimo, hay más que repartir. Pero eso no significa en automático que mi jefe me va a decir felicitaciones, porque de repente yo no hice lo que tenía que hacer. Entonces estamos, y al revés también, a Vitapro le fue mal el año pasado, ¿eso significa que todos hicieron mal? Entonces hemos estado un poco confundiendo la nota de la compañía, la bolsa de bono y mi performance individual que amerita un feedback individual personalizado, donde me digan, Pau, este año acá cumpliste las expectativas, acá no, acá superaste, tu nota es esta, así te está viendo la compañía en tu cumplimiento de objetivos, y eso se va a usar para la distribución de la bolsa, que este año es muy poquito o este año es mucho, pero no es, mira, Pau, Alicorp se sacó 2, ahí está tu bono, saca tus propias conclusiones, ¿no? Esa por la parte de objetivos que creo que lo hemos estado confundiendo. Ahora, tu punto de disasociar, yo creo que es un punto importante para reflexionar cómo lo manejamos, porque hay una parte que sí debe estar muy engranada en el feedback. O sea, acá no has llegado a lo que se esperaba y me parece que es por tu cómo, ¿no? O sea, porque no lo priorizaste, ahí hubo mala calidad de las decisiones. Porque debías haberlo priorizado, no sé, o no te estás organizando bien, o no tuviste valentía gerencial para levantarme el tema y decir por qué no ibas a llegar, etcétera. Pero típicamente detrás del logro o no logro de uno de los objetivos, sacando que pueden haber externalidades, o sea, se cayó el mercado, no llegué a mi meta de share. Pero ¿qué hice yo? ¿Cómo lo abordé? Son mis competencias. Entonces sí debería estar la conversación desde ese lado como yendo un poco de la mano, porque si no, ¿con qué me quedo de qué tengo que seguir haciendo y qué no? ¿No? O sea, oye, la rompí en esto, felicitaciones. Pero como hemos hablado en seguridad psicológica, el buen feedback es el que es preciso. O sea, no es solo felicitaciones, es creo que en este proyecto tú asumiste el liderazgo, no sé, lograste a través de los demás, etcétera. Conectaste, usiste buen uso de los valores y por eso te ha ido bien en este objetivo. Entonces sí tiene que haber una conexión, pero sí entiendo tu punto de podrías tener un buen año de resultados y no tan bueno de competencias. Lo que sería raro es que estén muy opuestos. O sea, no sé, al punto de disasociar, digo, sí creo que tienen que ir de la mano, los disasociamos en el bono, no impactan. Probablemente también uno ve el plan de desarrollo o la competencia es una mirada muy funcional, ¿no? Entonces, yo creo que todavía no salimos de ahí al 100%, ¿no? Entonces, claro, si yo veo el objetivo y te fue espectacular y todo bien, oye, mira, 4, 4, 4, 4, 4, 4 en objetivos, oye, a lo mejor eso te da que pensar de, oye, ¿cómo calibro unas competencias en promedio de 2 punto algo, ¿no? Entonces, creo que a eso me refería un poco de disasociar esa parte, ¿no? Y tú lo explicaste muy bien al inicio, ¿no? Entonces, creo que todavía no salimos de ahí. Hay grandes esfuerzos, es conversaciones complejas, ¿no? Pero la mirada funcional para poder valorar el talento, creo que es todavía un reto que hay que seguir trabajando, ¿no? De acuerdo. Creo que a veces por eso tenemos sorpresas también, porque la gente dice, oye, la rompí, o sea, me he sacado 4, 4, 4, ¿y por qué no haciendo? No, porque no tienes las competencias. Y eso, nunca nadie me ha hablado de eso. Por eso creo que el plan de desarrollo, hay que ver el timing, pero el plan de desarrollo es fundamental. Creo que no lo hemos estado usando con la fuerza que deberíamos. Creo que van a salir ideas de acá para ver cómo seguimos iterando. Pati.
no es necesariamente lo que estamos hablando ahorita, pero mientras te escuchaba y escuchaba al equipo, me surgían dos dudas como para ver si en algún momento estamos pensando hacer algo así. O sea, si estamos pensando en que queremos evaluar también el cómo, no sé si en algún momento queremos evaluar cómo nos ajustamos individualmente a los valores, porque los valores son aquellos que nos guían en cuanto a las decisiones, en la forma de hacer las cosas. No sé si el cómo debería involucrar algo de eso. Y si queremos ver, el CPE mide lo que queremos lograr en un año. En algún momento queremos empezar a medir algo más de largo plazo, por ejemplo, en relación a OISM, no lo sé. O sea, yo no sé si me estoy desviando, pero me salía. No, es importante porque lo han dicho varios, ¿no? O sea, oye, ¿cómo hacemos mentalidad de viaje? Pero si desde arriba estamos diciendo, hoy estás vendiendo o no, hoy estás haciendo esto o no. Sobre el cómo y los valores, hoy él está liderando junto con Masha este proyecto de actualización de nuestro modelo de competencias. Entonces, hoy, porque están empezando, hoy lo que vemos es que las competencias son esos comportamientos observables de nuestros comos. Y ahí vamos a meter o sea, el insumo para redefinir esas competencias son los valores, las tensiones que hemos encontrado, los insights detrás, las capacidades organizacionales que necesitamos para crear el futuro de la compañía y lo que hemos definido como estrategia. Entonces, nuestra expectativa hoy es que esas nuevas competencias reflejen también nuestros valores. Y sobre medir objetivos de más largo aliento, no sabemos cómo hacerlo conversar con nuestra filosofía de talento, que es mientras más sales de tu zona de confort, más creces. Nos gusta el movimiento y creemos que te podemos poner objetivos de 2 años, pero tú vas a estar menos de 2 años en ese puesto. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Hoy tenemos un objetivo en el scorecard de Alicorp, que es flujo de caja de los últimos 3 años. Es un problema. Estamos haciendo un promedio móvil, pero las personas dicen, pero esta no fue mi gestión, va al bono, o sea, por ahí estamos viéndolo, creemos que no lo vamos a atar al performance. Sí tenemos la inquietud, la misma de ustedes. Y si tienen ideas, porfa, avísennos, porque hoy donde estamos lo vamos a atar al bono de mediano plazo. El bono de mediano plazo es un bono que tiene un espíritu de alineamiento con los objetivos de la compañía, pero también de retención y que lo reciben el comité de gerencia, managing directors y directores. Y lo que hoy que lo detona es el cumplimiento para los vicepresidentes te llevas de bono de mediano plazo el logro del scorecard de Alicorp del año. La misma nota de Alicorp se va a ese bono, y para los MDs y directores es el scorecard de tu vicepresidencia. Lo que estamos pensando meterle es un factor, pero al bono, no a la evaluación, de TSR anual, que en teoría te trae un poquito más cómo estás creando valor en el tiempo, pero eso está en evaluación todavía. O sea, ya se aprobó que sea así, tenemos que diseñar la fórmula, Rodri. Como nos quedan pocos minutos, para no terminar tan con las justas, a veces en mentalidad de viaje hablamos mucho de los aprendizajes del camino, de la mochila, y la mochila a mí me parece interesante porque tiene la connotación de, oye, cómo el viaje te enriquece y vas llenándolo de cosas con las que te quedas, y a veces también hay mochilas pesadas que deberíamos lanzar, ¿no? Entonces escogí otra analogía, que es la de la serpiente. No todo, quería hacer la reflexión con ustedes de que no todo es acumular. Está bien acumular experiencias, pero también pensemos en lo que tenemos que dejar ir. Si nosotros enfocamos nuestra vida y nuestro crecimiento como un viaje de largo aliento, no necesariamente carguemos todo en la mochila. Hay momentos donde tenemos que, como las serpientes, cambiar de piel. Las serpientes cambian de piel cada cierto tiempo para 2 cosas. En la piel tienen parásitos. Cuando la botan, se limpian, botan esos parásitos.
y a la vez les da espacio para crecer, porque si no es como una camisa de fuerza. Hace unos años escuché esta analogía de alguien que decía, yo todo el tiempo cuento todo lo que aprendo para no aferrarme a lo que yo sé, para que no sea, esta persona sabe eso y por eso tiene que estar aquí. Yo lo voy soltando para obligarme a construir otra nueva piel. Y digo, una vez que ya no lo tengo y ya no es exclusividad mía, es expertise, lo tienen los demás, ahora me tengo que construir otra piel. Entonces, forzarse a ese ejercicio también de soltar lo que me funcionó en un momento, así como decimos en la compañía, no necesariamente me es útil siempre y a veces puede convertirse en un lastre, pensar qué cosas tenemos que dejar ir, a qué cosas nos tenemos que dejar de aferrar porque eso es lo que nos define y estar buscando permanentemente cuál es esa nueva piel que tenemos que construir en este viaje. Y con eso cerramos, equipo. Yo creo que nosotros a veces somos esa guía de viajes para los demás. Y yo sé que suena a cliché esto de que decimos de, oye, para estar bien, si se está cayendo el avión, tú te tienes que poner la mascarilla antes de ponérsela a los demás. Pero creo que en recursos humanos nos toca eso. Nos toca estar bien nosotros porque somos un área de servicio, que está al servicio de que los demás logren algo que es súper crítico para su felicidad en general, que es su éxito en la compañía. O sea, hablar con las personas de cómo redefinir éxito, redefinir felicidad, qué cosa es crecimiento permanente, aprendizaje constante, para poder hacerlo de la mejor manera al servicio de los demás, lo tenemos que tener muy claro para nosotros. Así que no nos posterguemos, equipo. Yo sé que siempre priorizamos a nuestros clientes, pero esto es súper importante. Aprovechemos que es medio año, 52%, para hacer esa reflexión nosotros, para estar bien nosotros, para estar al servicio de los demás. Muchas gracias.